pasando en cuanto a los temas un tanto controversiales, ¿no? A medida que las sociedades van avanzando, van habiendo, van habiendo nuevos, digamos, temas que entran en debate, ¿no? Por ejemplo, entran temas en debate que antes no se discutían o que eran tabú. Así es. Y tú como congresista, si es que ganas, vas a tener que legislar sobre ellos y vas a tener que marcar verde, ámbar o rojo Así sobre es. algún proyecto de esa naturaleza. Entonces, en concreto, ¿cuál es tu postura acerca de la eutanasia? Mira, yo lo que creo que sí necesitamos una discusión también, no, digamos, no sé cómo decirlo, de repente no morbosa sobre el asunto, es un tema delicado, es un tema que genera mucha controversia. Yo particularmente creo que las personas tienen que decidir sobre su vida finalmente y sobre cómo quieren terminar dignamente también su vida. En muchos otros países se desarrolla, pero bajo ciertos parámetros, bajo ciertos marcos, y creo que lo que habría que pensar es de qué manera experiencias en países en los que ya ocurre han funcionado o no han funcionado. Entonces, más que ponerlo en blanco y negro, creo que nuestros congresistas, el Congreso que ingrese tiene que entrenarse mucho en la capacidad de análisis, en la capacidad de comparar también de qué manera han funcionado ciertos temas bajo ciertas legislaciones, ¿no? Para ver experiencias en países que ya Yo se también aplican. creo que sí, sobre todo países que comparten con nosotros una idiosincrasia similar. Ahora, ¿y cuál es tu postura acerca de la pena de muerte? Porque ahora con los niveles de inseguridad hay, digamos, un intento y hay una corriente de opinión muy fuerte acerca de poner más mano dura y una de esas propuestas implicaría la pena de muerte. ¿Cuál es Sí, tu no, posición? yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que, sobre todo cuando tú lo asocias a temas sensibles que a la gente le preocupan, se cae mucho en el facilismo, ¿no? En el facilismo de que la solución inmediata a tal problema que es grave y es evidentemente una cosa que preocupa a la gente es la pena de muerte. No, es sencillamente un paliativo. Entonces no estamos atacando el problema de fondo, que es a lo que realmente deberían dedicarse los políticos. Y ahora, ¿cuál es su postura acerca del aborto? Ahora que está de moda incluso decir que es pecado votar por Verónica Mendoza. Bueno, hay gente que desafortunadamente además trabaja o realiza algún tipo de labor incluso financiada o pagada por el Estado peruano que tiene ese tipo de declaraciones desafortunadas. A mí me parece lamentable todavía que tengamos un Estado muy cerca a lo confesional. Yo creo que el aborto no es un tema de si estamos a favor o en contra de eso en sí mismo, sino de si estamos a favor o en contra de que las mujeres decidan lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Además, considerando que el Perú es un país en el que la tasa de violación, de agresión sexual a las mujeres es Claro, la o más sea, en alta de concreto, América Latina. ¿estarías a favor de, por ejemplo, despenalizar el Nosotros aborto estamos a en favor- caso de violación? Estamos a favor de despenalizar el aborto ¿Solo en casos caso de violación o aborto libre, digamos, hasta cierto tipo de mes? O... Mira, en el programa de Frente Amplio, que es además algo que yo quisiera mencionar con total transparencia, está planteada la posibilidad de despenalizar el aborto, ¿no? Hasta las En 12 general. semanas, así es. ¿Hasta las qué semanas? Hasta las 12 semanas, sí. Ahora- Pero acá el punto se trata no de si estás o si te gusta o no el aborto, si estás a favor o no del aborto, sino de que las mujeres realmente sean reconocidas como sujetos de derecho. No puede ser que de verdad nuestro país sea un espacio y un país tan conservador que las mujeres ni siquiera tienen primero acceso a información de anticonceptivos para poder decidir realmente cómo llevar su vida sexual de manera sana y de manera adecuada. Entonces hay que empezar por ahí, desde la prevención, y luego en casos en los que ya no se puede evitar, en el que el Estado no fue capaz de garantizar la integridad de las mujeres, hacer que las mujeres sean las que decidan. Ahora, una pregunta. ¿No te parece un poco incongruente estar en contra de la pena de muerte aplicada a violadores, asesinos, delincuentes y sin embargo estar a favor del aborto? O sea, ¿Por qué? en un caso, digamos, tú valoras más el derecho a la vida, digamos, así, porque si el derecho a la vida es un derecho humano, Ujú. que lo tienen desde los ciudadanos ejemplares hasta los peores criminales y Ujú. por eso, y ahí yo coincido, porque yo también estoy en contra de la pena de muerte, porque yo Mm. pienso que la sociedad y el Estado tiene que ser mejor que los criminales, porque el Estado no se va a poner a matar a los que matan, ¿no? Y yo pienso que Es la guerra eso. yo claro. pienso que mucho mejor castigo es que si, por ejemplo, alguien viola el día que yo tenga una hija, a mi hija, yo prefiero que se quede en la cárcel un montón de años a que simplemente le den una inyección y se muera en 10 minutos. Así. Esa es mi postura personal. Pero ¿no te parece incongruente defender el derecho a la vida, digamos, de delincuentes y en cuanto se habla del aborto, digamos, desproteger al feto que al final también es sujeto de derecho y simplemente abogar por un aborto libre hasta las 12 semanas? O sea, ¿por qué el derecho a la vida sí en un caso y por qué el derecho a la vida no en otro? Porque lo que estamos hablando cuando hablamos de la posibilidad de que las mujeres decidan es de su derecho a la vida. Creo que a veces se tergiversan estas discusiones cuando se habla del no nacido como si fuera una cosa realmente palpable. Yo creo que eso es un debate que todavía puede generar incluso conceptualmente mucha discusión, pero no es, lo que está fuera de discusión es que existen mujeres que no deciden sobre su vida y que a las que se les impone una maternidad que no eligieron, que no definieron. Claro. Entonces, eso es un acto de doble violencia, ¿no? Porque son violentadas en principio por quienes abusaron sexualmente de ellas y luego son violentadas por el Estado que
te penaliza y te culpa además por continuar con un embarazo que tú no decidiste. Alguien que es abusada sexualmente en ningún momento pidió siquiera empezar un proceso de No, gestación. claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, las mujeres tienen derecho, o sea, tienen libertad sexual, tienen derechos reproductivos, tienen el derecho en realidad a decidir, para empezar, si van o no van a tener hijos en su Así vida, es. con quién los van a tener, cuándo los van a tener y dónde los van a Así tener. es. Ese es el punto que estamos esos son discutiendo. los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que el feto, el concebido, es decir, el no nacido aún tiene derechos o no? Mira, yo lo que creo es que las personas que tienen un proyecto de vida son las que tienen que decir. No, ya, yo te estoy preguntando de otra cosa. Por El eso. feto. No, yo te estoy el- ya, respondiendo. Sí. Entonces, evidentemente, como el feto todavía no tiene raciocinio, entonces no tendría derechos. Creo que no es un ciudadano. O sea, lo que estamos hablando es que sean los ciudadanos los que puedan decidir sobre su vida. Ahora el tema es que según nuestra constitución, el concebido también tiene derechos fundamentales para todo en cuanto le favorece. Eso incluye, evidentemente, el derecho a la vida. Entonces, al margen, y este es un tema que puede despertar muchas pasiones, ¿no? A Sí, veces adjetivos lo altisonantes hace. y demás. Pero en realidad, al margen de toda la retórica y de todos los adjetivos, yo pienso que todo se resume a lo siguiente y que es bien Ujú. simple, ¿no? La mujer tiene derechos sexuales y reproductivos, sí los tiene. El feto, según nuestro ordenamiento constitucional y legal, tiene derecho a la vida, sí lo tiene. Es decir, hay un conflicto de derechos. ¿Cómo se solucionan los conflictos de derechos en el Perú? Con un test de ponderación de derechos, que incluye el test de idoneidad, necesariedad y el test de proporcionalidad. Entonces, al final, tú tienes a una mujer que ha sido violada, el violador es un acto, digamos, execrable, lamentable, digamos, repudiable, pero el sector de la gente que, digamos, está en contra de un aborto, por ejemplo, en el caso de violación, dice, oye, ya, un momento, o sea, al final tú no puedes ni siquiera matar al violador y tratas de matar a un proyecto de vida futuro que al final va a ser un ser humano, ¿no? Entonces, la lógica que, por ejemplo, también tienen algunos, incluso que también tenía hasta el arzobispo, o sea, incluso el cardenal Cipriani, yo recuerdo haber escuchado solo un extracto de su discurso en Semana Santa, decía, ¿no? Es muy fácil hablar del aborto cuando uno ya ha nacido. Porque claro, o sea, si nosotros estamos aquí es porque no nos han abortado. Suena además un poco cantinflesco ¿no? eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y yo me imagino que la lógica en realidad y el principio rector de la izquierda, un principio rector con el cual uno puede también estar de acuerdo, es tratar de que la sociedad no sea tan desigual. Es decir, hacer conquistas sociales para obtener la igualdad en la sociedad. Y en este caso, igualdad también entre los hombres y las mujeres, porque los hombres no tienen el problema tampoco de llevar gestaciones no deseadas. Para por empezar, ejemplo. no son atacados Claro. sexualmente en el número que En son el atacadas número, las y es mujeres. evidente, porque hay muy pocos hombres violados, por así decirlo, por Ujú. mujeres, nos vamos. Entonces, la O por pregunta otros es, hombres. ¿tú no crees que sería más equitativo para la sociedad que se traten en la mayor manera posible tratar de conservar los derechos de estos dos sujetos, concebido y mujer? Porque a la larga, si tú apruebas el aborto, lo que tienes es el derecho absoluto de la mujer de decidir y el derecho al 0% del feto, que es un proyecto de vida por nacer. A ver, yo creo que ahí estamos confundiendo varias cosas, ¿no? Primero que si tú despenalizas el aborto no significa que todas las mujeres lo van a hacer, Claro. ¿no? Porque pueden haber Pero muchísimas... significa que en los casos que sí se haga, ese feto va a tener 0% de derechos y la mujer va a tener Por 100% eso mismo, de pero derechos. lo que estamos haciendo es que se permita decidir, no se está imponiendo el aborto a nadie, como sí sería, como ocurre actualmente, que sí se impone que cualquier mujer tenga obligatoriamente que continuar con un embarazo. Entonces, el punto central acá es que las personas deciden. Y yo creo que lo problemático también está en, por ejemplo, de repente tener discusiones como estas, que son importantes y que son además creo que algo que deberían extenderse a nivel de lo público, basados en referencias como la que tú mencionaste ahorita, ¿no? Que si el cardenal, si el arzobispo dijo, yo la verdad creo que hay que respetar las opiniones de todo tipo, pero cuando se inmiscuyen en debates de políticas públicas, opiniones religiosas, tenemos un problema, ¿no? Porque ya no, está ojo, mediado ojo. por el derecho, ya no está no, mediado por claro, los valores y este es un argumento ciudadanos. absolutamente laico. No importa si es que uno es judío, si es católico, evangélico, ateo, agnóstico, satánico, eso no importa. creo, Lo que yo creo que importa, está- lo que importa es el sentido común. Y eso justo iba relacionado a mi otra pregunta, ¿no? La pregunta es, hay dos bandos prácticamente, y de eso hablábamos antes del corte, ¿no? Lo que decía el arzobispo, ¿no? Es un pecado votar por Verónica Mendoza y Barnechea. O a veces el cardenal Cipriani que se digamos... ¿Hay dos bandos? Que ¿En se- qué no, sentido? digamos, dos bandos, dos corrientes de opinión. La gente que dice que sí, que las autoridades eclesiásticas tienen el derecho de poder expresar su opinión libremente, y hay los que dicen que no se deberían inmiscuir en temas de políticas públicas. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, yo creo que más allá de bandos no se trata de eso, ni se trata de opiniones. Cada uno puede tener la opinión que quiera. De acá lo que se trata es que el Perú es un estado laico.
y como Estado laico tiene que hacer respetar primero sus políticas públicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de las mujeres que son violentadas y la posibilidad que ellas tengan de decidir, se trata de políticas de salud pública, porque la cantidad de mujeres que luego se hacen abortos en clínicas clandestinas es enorme y terminan luego en la sanidad pública tratando de ver cómo sobreviven. Entonces no se trata acá de si alguien opina y tiene derecho a opinar, tiene todo el derecho a opinar un cardenal, un policía, un bombero, quien sea que desarrolle una actividad de cualquier tipo. De lo que estamos hablando nosotros, que tenemos una preocupación al respecto, es de qué manera esos discursos terminan influyendo sobre decisiones de política pública. Si no ocurriera eso, estaríamos todos contentos, pero sí ocurre lastimosamente, y ocurre además no solamente en sectores de la salud, ocurre en la educación, donde tenemos una educación pública que todavía no termina siendo laica del todo y que está muy influenciada por discursos pastorales. Tenemos una influencia enorme también en una serie de sectores en los que la influencia de la Iglesia Católica y sobre todo la jerarquía es enorme. Pero entonces, es la que debilidad institucional del Estado que peruano... se tiene que tomar en cuenta un detalle y que es muy importante. O sea, el hecho que el Estado, para empezar, el Perú no es un Estado del todo laico porque ha firmado concordatos con el Vaticano, que, o sea, al final... esa es una debilidad, claro, por ejemplo, que de alguna manera yo entiendo debilita su situación lo que se puede laico. proponer o ciertos sectores proponen es denunciar esos concordatos, que al final no se tenga, que seamos un Estado laico. Claro, eso puede ser discutible. Ahora, el tema es en cuanto a la laicidad del Estado. Esa va referida a en cuanto la Iglesia, sea la confesión que sea, no tome las decisiones. Pero una cosa es que la Iglesia tome las decisiones, lo cual sería absolutamente lamentable, y yo sí estaría absolutamente en contra de eso, porque para eso está el Congreso, para eso vas a estar tú. Pero lo que no se puede regular es que la Iglesia o cualquier confesión religiosa opine sobre temas. Porque la libertad de culto está hecha para que todos puedan profesar su culto. De acuerdo, no estamos hablando de opinión nuevamente, estoy distinguiendo claramente... Es que estás hablando, claro, de influencia, pero a la larga, o sea, colectivos feministas, colectivos religiosos, colectivos en realidad de izquierda, de derecha, cualquiera, al final pueden dar su opinión y pueden influenciar sobre políticas públicas. Y lo que pasa usualmente es que no, si no es pertinente la opinión que dan, pues simplemente ahí queda. Pero nuestro problema, y lo vuelvo a repetir, no es que alguien opine, nuestro problema es que nuestros funcionarios, nuestro cuerpo burocrático, si quieres, del Estado, termina aceptando ideas religiosas que son las que de alguna manera se filtran en las políticas públicas. Entonces yo te vuelvo, por ejemplo, a mencionar el tema de la educación sexual integral. Hay un conjunto de sectores dentro de la Iglesia que han hecho literalmente lobby, como se dice, para que, por ejemplo, no se apliquen los lineamientos de educación sexual en los colegios. Y eso no es algo oculto. Participan en debates, en mesas de discusión pública, no sé, y abiertamente dicen que no están de acuerdo con la educación sexual en los colegios. O sea, claro, si ese pero es un el nivel... tema es que ellos dicen, no, estamos de acuerdo, pero a la larga, si al Estado le importaría un rábano, al final se zurran en eso y hacen lo que quieren, y al final pueden poner esas públicas, pero al final... Si el funcionario, es que hay un tema, o sea, tú cuando seas Pero como estamos hablando de política, claro, la política tú sabes que tiene que ver con el poder, claro, y el poder no es solamente lo legal, entonces tú me estás hablando solamente de lo legal. Precisamente. Entonces, en teoría y en lo legal, nadie debería influenciar en, por ejemplo, funcionarios y tomadores de decisiones, pero como sí ocurre, porque ese es un asunto de poder, y la Iglesia, lastimosamente, en nuestro país tiene todavía mucho poder político, termina influenciando no solamente a algunos funcionarios, sino incluso a gente que toma las más grandes decisiones del país. Es que el tema con la Iglesia es que la Iglesia no es un partido político, sino tú tienes al Perú que el 80% es católico. No debería serlo, pero lastimosamente tenemos a gente como arzobispos que opinan sobre votar o no votar en contra de... Ya para cerrar ese punto, justo te quería decir una cosa. Tú, por ejemplo, si es que ganas las elecciones y vas al Congreso, tú puedes dejar, no sé, tu saco en tu oficina o puedes dejar tu cartera en tu oficina. Pero lo que una persona al entrar al Congreso no puede dejar en su oficina o colgado ahí es su ideología, sus convicciones, su filosofía y hasta su religión, porque las personas son un todo. O sea, las personas son material, cuerpo, son psicología, y las personas que al final creen o no creen tienen también su lado espiritual. O sea, al final no es tampoco que la Iglesia sea un partido político que esté presionando, sino que al final una persona independiente que por último por ahí que nunca va a misa, pero su papá era católico y se crió así, o sea, a la larga cuando tiene que votar no se le puede pedir tus argumentos valorativos al momento de votar a favor o en contra de una norma. Claro. Pero no pueden tener argumentos de eso. Si se trata de casos aislados, como tú bien señalas, de creencias que son particulares, de acuerdo, pero como no es así, la realidad peruana, uno puede analizarla tranquilamente de los últimos 10, 20, 30, 40 años de cómo no se trata de opiniones individuales, sino de opiniones de colectivos que terminan influenciando constantemente sobre determinados sectores que tienen que elaborar políticas públicas, entonces sí hay un problema ahí de fondo.